Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en todo el territorio nacional. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, sorprendido esta semana porque el empresariado dominicano ha anunciado de manera sorprendente que los afiliados al Consejo de la Empresa Privada, pues, que hagan un aumento salarial en función de sus posibilidades. Me ha sorprendido porque nunca el empresariado había hecho esto. Yo creo que es una buena decisión, pero debería ser permanente. Sí, porque la economía es un ente cambiante. Sí, siempre los empresarios hacen revisión en función de sus posibilidades, pero me sorprendió porque yo creía que todavía no se habían recuperado del todo. Pero bueno, lo veremos esto más adelante en el transcurso del programa. Claro que Nos sí. vamos a la semana 360 y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente ejecutivo de Industrias Banilejas, Manuel Pozo Perelló, aseguró que la producción nacional de café este año aumentó un 25% gracias a la productividad de las nuevas variedades introducidas por la empresa. La industria del café registró entre enero y junio de este año, por concepto de ventas totales, un monto de 3.671.7 millones de pesos para un crecimiento de 16.9% con respecto al mismo periodo del año 2021. El Banco Central informó que República Dominicana no se encuentra entre las economías de mayores niveles de inflación de América Latina. De hecho, se ubica dentro de los 3 países con menor desviación con respecto al centro de su rango meta del grupo de la región que han adoptado esquemas de metas de inflación. Indicó que un dato revelador que algunos analistas políticos han tratado de obviar en su afán de desmeritar los esfuerzos realizados para estabilizar el comportamiento de los precios internos es que después de Uruguay y Guatemala, la República Dominicana es el país con la menor desviación con respecto al centro de su rango meta de inflación dentro de todos los que siguen este esquema de política monetaria en la región. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, informó el jueves que remitió sendas misivas al Consejo Nacional de Empresa Privada CONEP y a las diferentes centrales sindicales del país, mediante la cual saluda la voluntad de estas de promover un ajuste salarial a los trabajadores dominicanos, al tiempo que les convoca una reunión de trabajo el próximo martes 30 de agosto. El sector industrial de la República Dominicana se mostró de acuerdo con lo propuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, que sugirió al sector empleador realizar un ajuste voluntario de salarios, tomando en cuenta los niveles de inflación experimentados en el país durante el último año. Tanto la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas como la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, dieron el visto bueno a la sugerencia del CONEP. Sobre el tema, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonahores, Rafael Blanco Tejera, calificó de muy atinada la sugerencia del CONEP y manifestó que la entidad estudia la propuesta entendiendo en qué medida la economía puede asumirla. Las industrias de bebidas no alcohólicas de la República Dominicana generan más de 38.000 empleos de manera directa e indirecta en el país y aportan más de 5.690 millones de pesos al fisco. Además, desarrollan proyectos sociales y medioambientales a nivel nacional, de acuerdo al presidente de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana, Asibenas, Juan Roberto Amel. El Poder Ejecutivo remitió el jueves al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el año 2022, en el que no se contempla aumentar el nivel de financiamiento previamente aprobado, informó el ministro de Hacienda, pero contempla un incremento de 47.395.2 millones de pesos en el déficit fiscal.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas denominaron Operación CAF al operativo en el que ocuparon 6 fusiles en la comunidad de Borojoy, del municipio de Moca, provincia de Espaillat, cuyas armas llegaron al país provenientes de los Estados Unidos. Durante los operativos donde apresaron a 2 personas, las autoridades también ocuparon 2 pistolas y 6.796 cápsulas, así como más de 4 millones de pesos y más de $17.000. El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Ernesto Marte Piantini, informó que República Dominicana ha establecido 32 nuevas rutas internacionales entre el periodo 2020-2022. De acuerdo con las informaciones estadísticas de la institución, desde el 1 de enero del año 2021 hasta la fecha, en la modalidad de vuelos charter han operado 452 líneas aéreas, mientras que en el año 2019, año previo a la pandemia, operaban solo 216. Y en el ámbito internacional, el precio de los cereales casi ha vuelto a la casilla de salida según los expertos 6 meses después del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, que multiplicó exponencialmente el coste de esos productos básicos, contribuyendo a una crisis alimentaria mundial. El mercado de los cereales va encontrando un punto de equilibrio y el peor escenario, con huracanes de hambruna, tal y como temía la ONU, ha sido evitado, pero los precios siguen siendo muy elevados, subrayan los analistas. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. El tema de la inflación se ha convertido en uno de los temas prioritarios de la República Dominicana en los últimos tiempos, porque la inflación, producto de los efectos de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha disparado cerca de 2 dígitos. Incluso el Banco Central decía a principios de esta semana que la inflación a julio era de un 9.8%, es decir, casi 2 dígitos. Entonces, esta semana el empresariado, preocupado por esa situación, a través de su presidente, Pedro Brache, pidió a los afiliados a esa organización empresarial que produzcan aumentos salariales en función de sus posibilidades. Esto ha sorprendido mucho a la gente porque el empresariado nunca había hecho un pedido de esa magnitud. Por el contrario, y así lo decían los representantes de las centrales sindicales, a veces ha habido que forzar a los empresarios para producir aumentos salariales y de hecho los sindicalistas decían que van a plantear ante el Comité Nacional de Salarios que se produzca ese debate de manera formal para que en lugar de que sea voluntario, que se produzca un aumento general de salario que abarque desde abajo hasta el más encumbrado. Y esto es interesante debatirlo en este momento, doctor, porque yo pensaba que no se podía producir en un momento como este un pedido así desde la cúpula empresarial, porque yo creía que todavía la mayoría de las empresas estaban recuperando de los efectos de esa crisis, ¿verdad?, de la pandemia, de la guerra Rusia-Ucrania, pero al parecer la recuperación ha sido más rápida de lo que uno imaginaba o están muy preocupados por lo que esto pueda provocar al país. Déjeme decirle algo, mire, el enfoque de las cuestiones económicas no son tan sencillos como uno quisiera. Por ejemplo, el empresariado sabe que hay una relación de causa-efecto entre el poder adquisitivo y el proceso productivo. Entonces, en la medida que, por ejemplo, se degrada la situación de la capacidad adquisitiva, fíjese que el dólar ha estado en decadencia y el euro también. Todo está relacionado. Están rondando 53 y 54 el otro. ¿A qué se debe esto? Eso es que en un mundo globalizado hay que analizar las cosas desde el punto de vista global. Por ejemplo, ahora lo que hay es una guerra de tipo económico y financiera. Y las medidas que ha tomado, por ejemplo, capitaneado por Estados Unidos, la Unión Europea, porque Estados Unidos se impuso como líder de ese grupo europeo. Y esas medidas están revirtiendo en contra de los mismos que la tomaron en contra de Rusia, porque el asunto era como aislar a Rusia, ¿verdad?
y también aislar a China, pero lamentablemente no ha sido así. El efecto ha sido totalmente contrario a lo que se esperaba. Entonces, las economías emergentes como las nuestras se ven afectadas, porque aquí, por ejemplo, tenemos un problema, y es que aquí el salario nominal y el salario real no tienen una correspondencia. Claro. Y a veces usted analiza cómo vive la gente y dice, pero ven acá. Claro, pero cuando usted coge el salario nominal. Pero no olvide que nosotros tenemos una particularidad y eso beneficia también al gobierno y a las clases también poderosas. Y es que aquí hay una economía subterránea, como le llaman en España, que es quizás tan importante como la economía formal. Aquí se vive del sueldo informal. La mayoría de la gente sobrevive con sus propias actividades. Entonces la gente que vive de salario es la que está condenada al asunto de las limitaciones del costo de la canasta familiar. Pero voy a decir algo, la inflación es un fenómeno tan fuerte en el mundo entero que Estados Unidos nunca en la historia se había visto con las cifras que tienen allí. A tal punto que hay un término que no ha querido el gobierno actual americano aceptarlo, y es el siguiente: recesión. La economía norteamericana entró en un proceso de recesión y ahora han impreso más dólares que nunca. Y cuando ese tipo de economías como la de Estados Unidos entra en recesión, países como el nuestro, que dependen mucho de Estados Unidos, también se ven afectados de manera directa. Recuerde que ya el dólar norteamericano está respaldado por oro. Sí. Ya no lo está. El dólar es sencillamente, como yo aprendí cuando estudié, todavía en esa época, hace más de 40 años, era una especie como de pagaré que firmaban los norteamericanos. Te debo y pagaré esto. Entonces, la mayoría de la deuda externa norteamericana está en las bóvedas de los países acreedores, y eso es un lío. O sea, lo que quiero decirle con esto es que nosotros, los países pequeños, debimos habernos focalizado en producir lo que nos comemos, porque primero hay que estar vivo, ¿verdad? Esa es una buena recomendación. Creo yo. Claro que sí. Entonces, aquí hay mucha especulación en ese sentido, mucha importación de disparate. Ahora, lo que han hecho los empresarios, yo lo aplaudo, porque debería ser algo que debería ser constante como un mecanismo de protección a ellos mismos, ¿verdad? Y mirarse en otros espejos. Aquí tenemos economías que meten miedo. Pero yo creo que ese pedido, doctor, de los empresarios viene dado más por la preocupación que pueden tener ellos de que se produzca alguna explosión social. Porque le estoy diciendo. Que se pueda llevar de paro lo que se ha avanzado ya en términos de desarrollo. Es que dice el pueblo llano. A mí me gusta citar, como yo vengo de ahí, yo cito siempre las cosas populares. Sí. Es que es mejor precaver que tener que remediar. Claro, y en segundo lugar, el pueblo dice curarse en salud. Oye usted sabe que la bebida, usted cuando se toma un trago se marea, no se lo tome, porque se va a marear. Entonces, los empresarios tienen que saber que la estabilidad, ante todo, es fundamental para que las cosas se mantengan. Porque usted se pone a mirar países que están alrededor de nosotros, en la cuenca del Caribe, por ejemplo. Mire, y los problemas que hay ahí no son pequeños y no se van a poder resolver de la noche a la mañana. Y nosotros estamos todavía flotando. Con todo lo que se vea, no es que estamos muy bien, muy bien. Bueno, de hecho la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, decía esta semana que la economía dominicana va a crecer 5.3% todavía. Claro. Pero es la cuarta economía que tendrá mayor crecimiento de la región de América Latina. Pero dice que América Latina, que bueno, dijo que, dice el informe que el crecimiento va a subir de 1.8, que era la proyección que hacían ellos, la variaron y va a subir a 2.7%. Oiga, oiga lo que va a crecer América Latina en términos regionales. 2.7%. Déjame anotarle algo de orden ahí. Pero la economía nuestra todavía es más importante lo que está pasando. Porque las otras economías del área no tienen el problema que tenemos nosotros aquí, que tenemos que mantener a un país que está en un menos 0.2%, que es Haití. Y esos 11 millones de haitianos prácticamente están recortados de nosotros. Eso es uno de los peligros que tiene la República Dominicana. Lo que estoy diciendo. Entonces, que debe ser objeto de análisis. Claro, quizás nosotros, de la parte de lo que nos correspondería, digamos, de la bonanza de ese crecimiento, se escapan hacia otras litorales. Creo que usted me está siguiendo. Pero cuando yo señalo la inflación de América Latina, que también es de casi 2 dígitos, según lo que plantea la CEPAL, lo que quiero reforzar lo que usted había dicho, que es una situación global. Claro. Incluso usted citaba Estados Unidos, este informe cita América Latina, entonces es una situación global y que en medio de eso nosotros tenemos por lo menos niveles de crecimiento aceptables dentro de la economía, todas las economías de América Latina, pero eso hay que reforzarlo, hay que seguir trazando estrategias y políticas que nos permitan mantener niveles de crecimiento y que ese crecimiento se pueda traducir en determinadas bonanzas en los más bajos estratos sociales. Por eso es importante la preocupación del empresariado, de que la gente abajo pueda percibir ciertos niveles de mejoría. A mí me gusta investigar fuera de aquí. Y ahora aprovechando, ¿verdad?, la libertad de las redes. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay lo siguiente, en Estados Unidos
la inflación nunca vista. Se dice que el país con una mayor inflación en el mundo entero es Estados Unidos en estos momentos. Ojalá que la cosa, y mire que influye tanto en nosotros, ¿verdad? Bueno, la situación es tal que, según los informes, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 2.5 millones de empleos registrados según la Seguridad Social y un salario promedio de 28.987 pesos. Ese es el promedio, pero la canasta familiar rondaba el 24.367 pesos, pero para la familia de menos ingresos. Oiga, 24.000 por encima, casi igual al salario promedio. Pero el promedio nacional era de 41.194 pesos, es decir, el promedio de la canasta familiar. Sí. Y eso había aumentado a 42.000 a julio de este año, según lo que dice el Banco Central. Es decir, que la canasta familiar está muy por encima del promedio de salario en República Dominicana. Sí, pero a mí me enseñaron en mis tiempos de estudiante que hay que calcular, lo del per cápita es peligroso, hay que calcular lo que le llama la curva de Lawrence, que es sectorizar eso, porque no es lo mismo, por ejemplo, una familia del más bajo económico que come arroz, bichuela y carne. Eso está sectorizado, lógicamente. Y hacen promedio de la canasta y de los salarios. Ahora hay algo que equilibra ahí también, que hay otras fuentes que permiten equilibrarle esos ingresos. Así es, pero es interesante que todos los sectores, el gobierno y el sector privado, se preocupen por la situación y que se tracen políticas que permitan como tener una válvula de escape que permita las explosiones sociales que generan las situaciones difíciles de crisis en la población, sobre todo de países desarrollados como República Dominicana. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos segundos. En el discurso del pasado 16 de agosto, observamos a un presidente, Luis Abinader, que ha permanecido 2 años haciendo una defensa permanente de cada una de las acciones de su gobierno y luce ser como el principal defensor o el que está más convencido de las cosas que está haciendo su gobierno. Y lo digo porque después de toda esa defensa que hizo el presidente Abinader de cuáles han sido sus logros en estos 2 primeros años de gobierno, al día siguiente no observé como esa estrategia trazada en torno a lo que había dicho el presidente. No se ve esa gran cantidad de funcionarios defendiendo cada una de sus áreas en los diferentes medios de comunicación, exponiendo de manera sistemática, y no lo han venido haciendo a través de estos 2 años. Es decir, al parecer no hay una línea general desde el gobierno para defender cuáles son sus fortalezas, mientras la oposición está de frente atacando puntos que ellos consideran débiles, sobre todo la inflación, los subsidios y una serie de acciones que ha emprendido el gobierno. Y es como si el presidente fuera el llanero solitario, el único que está tratando de convencer a la gente de que está haciendo las cosas bien. Es decir, observo que hace falta una mayor dinámica de defensa a los funcionarios, a sus acciones, porque el presidente luce muy convencido de que en términos generales se está trabajando, incluso en instituciones que uno pensaba que no había grandes logros, el presidente presentó acciones positivas. Por ejemplo, el presidente presentó el área de energía eléctrica como un área que ha tenido logros importantes. Sin embargo, lo que primó en los últimos meses fue el incremento de la tarifa y una serie de acciones propias de un pacto eléctrico que se firmó entre el gobierno y la oposición política y que, sin embargo, el que asumió la defensa como tal fue el presidente de la República y que no vino del área que realmente debería asumir la defensa y explicarse a la población de manera tal que lo pudiera entender. Cito ese caso porque
con excepción del incremento de precios, que es algo odioso y que la población demostró que no resistía y que el presidente incluso dio marcha atrás con esa posición, hay otros aspectos que el presidente presenta como positivos, como por ejemplo el incremento de los proyectos para la generación de energía, solo para citar un caso. Es decir, y no observo esa defensa de parte de cada funcionario para convencer a la gente de que realmente hay acciones que están produciendo cambios en la sociedad dominicana. Mire, nosotros los dominicanos estamos acostumbrados a un tipo del ejercicio del poder aquí, que son el despotismo ilustrado, el cesarismo autocrático y los presidentes civilistas. ¿Cuáles son los déspotas ilustrados? Caso de Balaguer, caso de eso, ¿verdad? Déspota ilustrado, que imponían su impronta. Pero Balaguer era un hombre que imponía, ¿verdad? Y te sentía la fuerza, ¿verdad? de ese gobierno. El caso de Trujillo era el cesarismo autocrático, el autócrata, que modernizó el Estado dominicano, guste o no le guste a nadie, porque son hechos históricos que están ahí. Pero los civilistas tienen un problema, y es que son débiles, entre comillas, en el sentido de que todo el mundo mete fuego, pero nadie aporta nada. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso actual de este gobierno? Yo no había visto todavía un proyecto político en nuestro país que tan temprano, tan joven, pudiera llegar al poder. Aquí casi todos esos proyectos políticos tienen que tener un largo periodo de oposición, ¿verdad? Y de quemarse las pestañas, como decimos aquí, en el ruedo político, para cuando llegue allí tener ya armado su proyecto. Hay hasta cierta improvisación en la llegada al poder de este grupo. Entonces llegan con una persona, que es una persona joven, ¿verdad? Que viene, que no tiene ese tigueraje político, como decimos aquí. Recuerde, cuando hablamos de tigueraje político, hablamos de esa práctica, ¿verdad? No estamos hablando de otras cosas. Entonces, ciertamente, como usted dice, se nota, se siente que no hay como esa unidad de criterio, pero eso no significa que la gente que está dirigiendo la cosa pública estén haciendo un disparate. No, lo que pasa es que no tienen, le ha tocado, a mi modo de ver, yo como ciudadano de a pie, lo veo así, en el ejercicio de mi derecho a decir las cosas como yo creo, ¿verdad? Yo creo que no han tenido los mismos factores negativos que han tenido otros que han llegado al gobierno ahí, porque han llegado grupos producto de guerra civil, producto de golpe de Estado, producto de aquello. Pero este llega con un gobierno desacreditado de 20 años, con una corrupción nunca vista en la historia de este país. Eso es real, eso es así. Después viene una pandemia, después viene lo otro, después viene una guerra internacional. Señores, todos esos factores, yo no estoy justificando nada. Los disparates que puede cometer un gobierno son de su responsabilidad y tienen que corregirlo. Pero yo creo que lo que le llama el animus, lo que le llama el el deseo de hacer las cosas bien, está ahí. Obviamente se cometen errores, pero entonces yo digo que los que se le oponen, en cierto modo, se aprovechan nada más de esos errores y no aportan nada. Señor, pero si usted le quiere a este país, usted quiere el país, aporte. Usted sabe cómo es, entonces diga, mire, hay que hacerlo así. Pero yo hago el planteamiento de que no observaba esa línea de acción, de defensa conjunta, claro, a partir del discurso del presidente, porque el gobierno, la gente que está en el gobierno central debe entender que entró en una etapa en que va a tener una oposición dura, va a tener serias críticas de parte de la oposición, con razón o no, porque el papel de la oposición es tratar de alcanzar el poder, y en República Dominicana lo ha hecho incluso en ocasiones sin importar las consecuencias. Entonces, en función de eso, yo digo que no observo esa línea de acción preparada para responder en un momento como este, que no va a tener el beneficio que se le da a los gobiernos durante el primer año, durante el segundo año. Cierto. Y sin embargo el presidente tiene una agenda, o se ve el presidente con una agenda súper cargada en el día a día, y que no descansa ni sábado ni domingo. Pero recuerde, lógicamente la gente pudiera decir, bueno, es un presidente que todo el mundo sabe que va a buscar la reelección de la presidencia de la República. Pero esto va en beneficio del mismo gobierno, de parte mía. Aquí hemos tenido gobiernos que han dicho, soy sordo, ciego y mudo. Y hay otros que ni siquiera eso, que ni existen, y nadie sabe, saben que están ahí porque lo mencionan. Ahora, en este caso, yo veo como que se atienden las cosas. Si esto no está bien, se queda a un lado. Vamos a hacer una reforma. No, esto por aquí, no. Entonces, eso no, yo no lo había visto. En los largos días de mi corta vida, como dice mi hermana, yo no había visto eso. Ahora, una cosa sí le digo, no olvide que los gobiernos que hemos tenido anteriormente han invertido mucho dinero en ese tipo de
A mí no me gusta el término que se utiliza despectivo, de bocinaje, no me gusta, porque todo... Yo no me refiero a bocinaje, yo me refiero a defender políticas que convenzan a la población de que tú estás haciendo la cosa bien. Pero ¿cómo la defiende si usted no lo dice? ¿Cómo la defiende? A eso que me refiero, entonces, que las cosas hay que decirlas. Es como aquello en mano y lo otro en tierra, que el pueblo me entiende. Cuando digo tal, cuarto en mano y lo otro en tierra. O sea que esa gente que se ha prestado siempre, programeros, gente por aquí, el otro, intelectuales, todo el mundo está contaminado por el asunto del Messier dinero, el señor caballero poderoso, el poder caballero don dinero. Entonces, el gobierno parece que, en cierto modo, ha focalizado esos gastos en algunas cosillas y entonces ha descuidado, a mi modo de ver, porque aquí la publicidad, el decir las cosas, es como la gallina, que si no cacarea, usted no se da cuenta que puso el huevo. No sé, yo le cito cosas del pueblo, pero usted tiene razón en eso. Si no se nota como ese compromiso. ¿Verdad? Pero además usted observa también el partido de gobierno actuando en consonancia con las acciones de su gobierno. Porque dejaron a un lado a su gente. Pero es que, bueno, yo me refiero a esa parte primero del funcionario para convencer a la población de que está haciendo las cosas, ¿verdad? Pero además de los dirigentes del partido de gobierno que con acciones que puedan demostrar que realmente están aportando a la aplicación de las políticas que se han prometido como transformadoras en la sociedad dominicana. Mire, yo recuerdo que un presidente aquí que no era muy académico, pero que sabía muy bien lo que estaba haciendo, fue don Antonio Guzmán, de excelente recordación para mí, porque él, como era un hombre de campo, acostumbrado a bregar con vaca y con ganado y esas cosas, él sabía lo que tenía entre manos. Y él decía eso, remedando al profesor Bosch también. Decía que en política siempre hay cosas que se ven y hay otras que no se ven. Y esas que no se ven son peores que las que uno puede ver. Entonces, todo el que llega al poder aquí se encuentra con una realidad. Una cosa usted está en la cabeza del puente, la 17, diciendo cosas. Pero cuando tú llegas allí, que usted ve los intereses que hay envueltos alrededor de usted, no es fácil. ¿Verdad? Bueno, pero el presidente Luis Abinader, su gobierno y su partido van a necesitar un cambio de política que implique mayores defensas a sus políticas oficiales que convenzan a la población de que realmente se está avanzando en sus propuestas de gobierno, que hay un proceso de transformación, porque a partir de ahora todo lo que vendrá desde fuera será cuestionamiento y la población debe estar clara de lo que se está haciendo en beneficio de su bienestar, no simplemente porque se quiera hacer política, sino porque la gente necesita y debe estar informada de cada proceso desde el Estado, no importa que sea dominicano, cualquier Estado del mundo y sobre todo cuando se quiere permanecer en el poder. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Señores, hay muchas expectativas en torno al próximo año escolar. De hecho, el presidente de la República, en el marco de los ajustes que ha estado haciendo, nombró un nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, un académico, un estudioso del sistema de educación. De hecho, ha escrito varios libros sobre la educación dominicana. Conoce muy bien, es el creador de una de las universidades del país, una de las universidades de esa que tiene un nuevo sistema de estudio, el sistema andragógico, la Universidad Guapa. Entonces, hay muchas expectativas en torno al año escolar que comenzará a mediados de septiembre, creo que el 19 de septiembre. Y el nuevo ministro ha anunciado que su prioridad es despolitizar la educación
y avanzar hacia la calidad. Ojalá pueda lograr eso, porque lo que necesita la sociedad dominicana es una transformación del sistema educativo. Y para eso hay que despolitizar y hay que desarrollar políticas que permitan una educación de calidad. Mire, los planteamientos del nuevo ministro de Educación, me recuerdan a mí una serie muy de moda en los años 80 y 90, Misión Imposible. Ya. Todo el mundo la recuerda, ¿verdad? Yo creo que es una misión imposible de politizar esa rama. ¿Sabe por qué? Porque él mismo dijo, en una expresión que yo la acuñé para comentarla, él decía, si me lo permiten, lo que significa que puede ser que él esté enfrentando a algo que es lo que yo le dije hace un rato a usted en el otro segmento, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Pero ojalá se lo permitan o que él se pueda imponer. Bueno, que se pueda imponer yo lo veo un poco difícil, porque hay unas estructuras establecidas de años A, que viene, que ya eso se politizó totalmente, como siempre le he dicho a usted, que esos gremios, entonces ya no es, eso del profesorado de hoy es diferente, ya están afiliados, no solamente los del gobierno actual, los del gobierno anterior y del otro anterior y del otro anterior, cada gobierno ha tenido su grupo de choque, ¿verdad?, dentro de la educación. Pero también hay otra cosa, y es que el ministro, que él viene de un mundo privado, aunque él sea político, pero él viene de un mundo privado, en donde si él, por ejemplo, es diríamos, el CEO, como se le llama ahora, está de moda el término. El presidente de la empresa, de su universidad, él es ley, batuta y constitución. Claro. Él puede decir, mira, aquí se va a comer hoy arroz con habichuelas y carne, y eso es lo que hay que hacer. Pero no puede hacer eso en el sector público, porque ahí hay poderes fácticos que se imponen. No solamente... Pero sí en el sector público tú puedes diseñar una política y esa es la que se aplica. Pero eso, claro, pero eso yo lo veo muy bien de los buenos, las buenas, diríamos, intenciones, buenos deseos, porque dice que de buenas intenciones están pavimentados los caminos al infierno. Es lo que yo he oído decir siempre. Claro. Pero que eso va a ser muy difícil, porque, por ejemplo, despolitizar significaría cancelar gente de ahí. Ahí hay gente que está enquitado ahí, que no hay forma de que... ¿Te entiendes? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Bueno, hay un desafío no solo para el ministro, sino para el gobierno, para la sociedad dominicana, porque la sociedad realmente necesita un cambio en la educación para ser más competitivos y para que nuestros jóvenes tengan mayores oportunidades. Porque si no formamos jóvenes bien capacitados, no van a tener oportunidades, pero tampoco el país tendrá la oportunidad de lograr mayores niveles de desarrollo, porque el desarrollo se logra a través de la educación. A mí me dijo una persona que muy versada en el plano de la educación, que estudió incluso fuera de aquí, y tuvo mucha experiencia. Me dijo, mira, yo llegué a la conclusión, a preguntarme, me decía esa persona, si a los sectores de élite de este país, a los poderes fácticos, a los que tienen el verdadero poder en este país, les interesa que el pueblo dominicano realmente se eduque. Fíjense bien, hay como una conspiración permanente de que eso no suceda así. Ya. ¿Te comprende? No sabemos. Entonces yo lo que creo es que siempre hay mucha incidencia en organismo, que el otro, que por aquí, que la UNICEF, que el otro, que los asesores, que 10.000 millones de pesos. Todo ese tipo de cosas me dice a mí, pero ¿por qué gastar tanto dinero? ¿Para qué? Si en los tiempos que, por ejemplo, cuando yo era muchacho, existían los maestros, que los maestros no ganaban gran cosa, pero eran muy respetados, y diríamos, tenían muy clara su misión y nos enseñaban ante todo a ser ciudadanos. Pero ahora ni siquiera eso. La educación pública se ha transformado a tal punto de que se han sacado de los pensos, los currículos escolares, materias tan fundamentales como la moral y cívica, el derecho usual. Ese es uno de los aspectos que se ha tratado, es el currículum, hay que reformarlo. Claro, pero hay que crear condiciones en las infraestructuras para que los jóvenes puedan tener la educación que demandan los tiempos. Cuando digo demandan los tiempos, que tiene que tener la tecnología necesaria para poder educar. Tiene que hacer una revisión a nivel del profesorado para tú tener los mejores profesionales impartiendo docencia. Tiene que dotar a esos niños que sus padres no tienen recursos de útiles escolares y una serie de herramientas que le permitan a ellos tener condiciones iguales o parecidas a los que están en el sector privado. Mire, cuando se aprobó el 4%, nosotros estábamos en el aire, nosotros teníamos el programa, no sé si me recuerdo que en otro canal, y yo le dije a usted, eso no va a funcionar, porque eso va a ser fuente de corrupción, y así ha sido. Bueno, hay que hacerlo funcionar, porque ese es el resultado de un reclamo de la sociedad dominicana. El mismo ministro reconoció, porque él dijo que se va al zafacón. Bueno, la sociedad tendrá que pasarle factura a los gobiernos que pasen por aquí
y que administren ese 4% si no hay resultados. Y ahí se unió todo el mundo. Esa es la gran expectativa que yo veo que hay y la responsabilidad que tiene el gobierno y el ministro de Educación. No solo este y cualquier otro que pueda venir. Y cualquier gobierno que pueda venir. Y cualquier gobierno que pueda venir, porque la demanda de la sociedad es una educación de calidad. Y para eso hay que analizar muchos factores, que va desde el maestro hasta el área donde se imparte la docencia. Ojalá que así sea. El currículo, los docentes, las aulas que se necesiten. Ahora van a alquilar incluso aulas porque no hay suficiente. Yo creía que habían aulas de más. Ahora resulta que no hay suficiente y que faltan una cantidad elevadísima de escuelas por terminar, que el ministro dice que están en un 85%. Yo me pregunto, como ciudadano a pie, ¿dónde está el dinero? Bueno. Esa es o sea, el ministerio que más dinero ha recibido del sistema aquí ha sido ese. ¿Dónde está el dinero? Bueno, ¿Qué se hizo? Bueno, por ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. La educación, avanzar hacia una educación de calidad. Ojalá que el ministro pueda lograr lo que se ha propuesto, de manera tal que la sociedad pueda tener respuestas en función de cuáles han sido sus reclamos, porque luchó para que se especialice el 4% para la educación dominicana. Nos vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, el pasado 16 de agosto comenzó la segunda legislatura ordinaria y ese día se ratificaron los presidentes de ambas cámaras, Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados y Eduardo Estrella en el Senado de la República. Y eso tuvo una explicación, y es que el presidente quiere, parece, seguir este año con esas dos personas que parecen son clave en ese estamento del Estado, para impulsar leyes que son de interés nacional. Y yo diría que el Congreso debe enfocarse en leyes, por ejemplo, como el Código Penal, que tiene años ahí en debate y que por las tres causales no se ha podido aprobar, pero se necesita un Código Penal porque está totalmente desfasado, usted como abogado lo sabe. Está la Ley de Desarrollo Territorial, que eso es fundamental para el país en este momento. Está el Código del Agua y están las leyes electoral y de partido político, que la Junta ha dicho que eso es fundamental para montar el proceso electoral del 2024. Cito estas 5 o 4 leyes o códigos, pero hay otras, pero hay que priorizarlas, centrarse en esas leyes para darle respuesta en el tiempo que necesita y demanda la sociedad dominicana, para que mañana no sea demasiado tarde a la hora de aplicar estas leyes en violaciones en aspectos como lo que he citado, electoral, en materia de actos de criminalidad, etcétera, etcétera. Mire, el gran problema que tenemos nosotros dominicanos es el tipo de gente que llega al Congreso, lamentablemente. Yo respeto a los que están ahí, ¿verdad? Que son, ¿verdad?, personas como yo, son dominicanos y ostentan esa calidad, ¿verdad?, que fueron electos por el voto popular, pero no se corresponden con las aspiraciones del pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano, como digo, no vota, pero no elige. Oiga usted, pues eso lo dijo el profesor Bosch. Yo siempre cito a Bosch, sin haber sido militante de su grupo partido. Claro. Porque él decía, eso son votaciones, no son elecciones. Porque él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Claro. Pues, ¿por qué? Porque el liderazgo natural aquí ha sido sustituido por un tigueraje. El tipo que tiene dinero, el que tiene 10 bancas. Y para votar por un tigre, exacto, hay que inducir el voto. Exacto. El o tipo pagando tiene, o haciendo cualquier acción. Cuarto, entonces usted se pone a buscar, diríamos, ¿cómo le llama? El modus vivendi, ¿verdad?
el currículum de vida, el currículum vitae de cada uno, y con las honrosísimas excepciones que hay ahí, te encuentras que cada cual lo que está es luchando por sus intereses, como dice el pueblo llano, jalando para su lado, como dice ahí. Entonces, usted encuentra ahí desde gente que lo que está interesado, por ejemplo, en tener sus negocios particulares, ¿verdad? Sus bancas de juego. O ir al Congreso a defenderlo. ¿Qué le interesa a ninguna de esa gente que haya un código penal, por ejemplo, como está, o ese código se hizo mayor de edad? Óigame, eso da vergüenza en un país como el nuestro. Da vergüenza. Mayor de edad en el Congreso, claro por la cantidad de años que tienen debates. De más de 18 años. Entonces, ¿qué uno puede esperar de ese tipo de gente que llega ahí? Es una vergüenza. Yo lo digo con responsabilidad como ciudadano. Oiga usted, Así y es. vuelvo y le reitero, a mí nunca me interesó la política partidaria y creo que me iré del planeta sin siquiera pasar por ahí. Y usted se va, por ejemplo, a la Ley de Desarrollo Territorial, que se ha identificado como una ley fundamental en este momento. Porque, para citar un solo caso, para que veamos la importancia de esa ley, un solo caso, aquí se está destinando terreno con vocación agrícola, pero terreno A o AA, para construcción de viviendas. Es decir, porque no hay planificación. Pero no se vaya más lejos. Y es un terreno que vamos a necesitar para producir alimentos. Pero no se vaya más lejos. Eso es grave. Cuando lo explicó aquí aquel geógrafo que traímos. Pero eso, otra cosa más grave es que esos mismos legisladores que están ahí, puestos por nosotros, y le pagamos con muchos privilegios para que legislen esas cosas, ¿qué hacen? Siguen, diríamos, degradando el territorio nacional, creando nuevas provincias. Ahora se habló de la provincia Matías Ramón Mella, está bien que se la puede merecer un héroe nacional, pero ahora se inventaron una de que Sánchez. Sí. Según que ninguna son producto de una estrategia de planificación. De reparto del presupuesto es simplemente público. el interés de un legislador en particular. Entonces, hasta que nosotros no nos demos, el dominicano no puede esperar que baje, por ejemplo, un ángel del cielo a resolver ese problema. Nosotros tenemos una responsabilidad nosotros aquí, terrenal, de resolverlo. Sí. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso a la hora de usted ir a votar, porque esto ha evolucionado mucho. No es lo mismo de hace 40, 50 años que hoy, que usted puede tener opciones, aunque todavía le están poniendo cosas ahí, porque los partidos políticos son los que le dicen, mira, es por esto que tú vas a votar, pero que ahora hay muchas opciones, la gente tiene alternativas. Claro. Usted puede hacer combinaciones, usted puede fragmentar su voto. Sí. Usted puede decir, bueno, mira, aquí hay una persona, porque no todo el que aspira a estar ahí es porque es degradable. No, es que hay personas que no tienen la oportunidad, porque no tienen económicamente la posibilidad de hacerlo. Sí. Y ahí es que está el detalle. Bueno, y hay, por ejemplo, 2 leyes que la Junta le ha dicho al Congreso, apruébenlas porque de eso depende las elecciones del 24. Entonces, le está diciendo, de ahí depende la estabilidad política de la República Dominicana. Entonces, por eso yo digo, hay que priorizar una agenda. Hay que priorizar una agenda en función de las necesidades que tiene la sociedad. Ciertos politiqueros dirían, como decía Johnny Ventura, porta a mí. Sí, no importa. Bueno, pero ojalá que la gente, como usted decía, pueda tener nivel de conciencia más elevado al momento de sufragar para que en lugar de votar elija. Yo confío en las nuevas generaciones que vienen subiendo, con las cosas negativas que hay también, pero están mirando lo que nosotros fracasamos, los anteriores. Bueno, entonces hay una gran responsabilidad ahí de parte de ambas cámaras, el Congreso Nacional y el Senado de la República, y uno aspira a que en las próximas semanas, en los próximos meses, haya debates en torno a estas leyes priorizadas, ¿verdad? Claro. Y que podamos ver resultados de manera tal que la población o la sociedad pueda dar respuesta a esos problemas que se han identificado. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.